Bienvenidos todos y todas en esta reunión tan especial que tenemos hoy titulada ¿Qué tipo de vida vale la pena vivir? Tenemos el gran honor, la verdad lo digo así, lo digo de corazón, de que nos acompañe el doctor Andrés Aguirre. Andrés, debo manifestarlo, no solo es amigo, sino que es el director del Hospital Pablo Tobón Uribe, pero su más importante atributo es que es hijo de Sonia Martínez. Yo soy, lo digo públicamente, presidente del club de fans de la mamá de Andrés, porque siento que es una de las mujeres más relevantes, más representativas de la cultura colombiana y una verdadera heroína. Sonia la tuvimos hace un poco más de un año en ISA, en este foro tan especial de liderazgo femenino que tuvimos, en donde pues nos cantó, nos recitó y demás. Y Andrés es un digno hijo de su madre, porque aparte de que es un fantástico ser humano y es un excelente gerente de ese hospital tan grande y tan importante, tiene un especial sentido de la humanidad. Como director del hospital, pues él ha sido líder de los hospitales en Colombia y es además un médico reconocido por su calidad técnica, pero además como líder de un equipo médico que hoy en día brilla no solo en Colombia, sino en América Latina. Y además de agradecerle por el honroso, por haber aceptado honrosamente esta invitación de ISA al doctor Andrés Aguirre, quiero aprovechar hoy públicamente para agradecerle porque el Hospital Pablo Tobón Uribe que él dirige viene apoyando a ISA de una manera señalada e importante en la reactivación de nuestros proyectos de construcción de infraestructura eléctrica. Personal del hospital nos está apoyando llegando hasta los proyectos para hacer pruebas, para trabajar con los trabajadores y asegurar que los frentes de obra que son tan importantes para este grupo estén desprovistos de cualquier contaminación de esta epidemia tan grande. En ese punto también yo quiero aprovechar para agradecer a un miembro del equipo de Andrés, al doctor Sergio Jaramillo Velázquez, que es el jefe del departamento de laboratorio del hospital, quien con su equipo se ha destacado por su compromiso, por su disponibilidad y en el apoyo de estos frentes de obra de ISA. Y por último, pues como siempre lo hago cuando hablo públicamente, quiero aprovechar esta breve introducción para hacer un digno reconocimiento al sector de la salud, que es un ejemplo de vocación de servicio, de entrega desinteresada. Los hemos llamado héroes en más de una oportunidad. Y eso quiero que a través de Andrés le llegue no solo al equipo del Pablo Tobón, sino a todos los equipos de salud de Medellín, de Antioquia y del país, de parte no mía, sino de los 4.000 colegas míos en esta organización. Quiero además confirmarle al doctor Aguirre que desde ISA nos sumamos al trabajo que vienen haciendo ustedes y dentro de un primer contingente de pruebas que nos debe llegar la semana que viene, estamos donando algunas de ellas para que ellos puedan utilizarlas para su equipo médico, para garantizar que ellos puedan hacerse pruebas internamente. Este primer lote, entonces, que nos llega, está dirigido en buena parte al sector médico y al sector que lidera el doctor Aguirre. Yo quiero hablar entonces un poco sobre esta charla. Este momento que estamos viviendo es único. Yo esta mañana temprano ya inicié con una conferencia de una universidad de la cual yo hago parte del Consejo Internacional, que es la Fundación Dom Cabral en Brasil. Y hablaba el vicepresidente de esta fundación, que es un señor de la India muy importante, que contaba que en India hay 130 millones de desempleados por culpa de esta pandemia. El 27.4% de desempleo en la India. Y dice que más de 210 países del mundo están siendo afectados por esto. Esto es sin duda alguna la crisis más grande, tal vez con la pandemia del 1918, la gripa española y las dos guerras mundiales. Mucho más relevante que la depresión de los 30, según este estudioso hindú, o que la crisis obviamente del 2008. Entonces, esto va a implicar cambios individuales, cambios empresariales, cambios de la sociedad.
Y él nos invita a estar preparados porque va a haber mucho desafío, pero mucha oportunidad. Desde lo personal también hemos visto cambios importantes. Hemos estado confinados, hemos estado en familia, hemos estado forzados a participar intensamente de un trabajo virtual, pero también de cuidarnos, de tener un balance de vida importante para que sepamos dónde es que tenemos que esforzarnos para escoger prioridades, para saber cómo vivir mejor esto. Esta situación, también a mi modo de ver, es una invitación clave hacia lo que me permito llamar colectivismo. Esto requiere el trabajo de todos, no estar señalando con el dedo unos y otros de lo que faltó de hacer o lo que dejaste de hacer, sino es la verdadera invitación a una palabra que yo he compartido con ustedes desde hace muchos años, que es la corresponsabilidad. Esta es una oportunidad de oro para reinventarnos hacia allá, hacia el mundo colaborativo, hacia la frase esa tan bonita de nuestro manifiesto de que todos somos uno y que cada uno de nosotros tiene que hacerse cargo de vivir para liderar ese cambio que requiere la nueva normalidad a la que vamos. Y es justamente eso de lo que el doctor Aguirre nos va a hablar hoy. Quiero invitaros a ustedes a escuchar con detenimiento esta charla de hoy, que como le decía yo, un poco molestando a Andrés, ya se ha vuelto viral y famoso. Varias organizaciones grandes de Colombia han tenido el gusto de tener al doctor Andrés y evidentemente todas ellas han quedado impresionadas por la charla. Entonces yo no quiero demorar más una charla tan importante y invitarlos a que después de esta charla entendamos cómo es que ponemos que nuestro foco debe ser el de ponernos en los zapatos de los otros, sin juzgar, escuchando bien y ofreciendo ese mundo colectivo de acompañamiento, de compañía, de manera desinteresada, para que pongamos lo que nosotros tenemos, esos regalos que Dios nos ha dado por estar en esta compañía, por estar sanos y dar esos regalos a la sociedad toda. Doctor Andrés, de nuevo bienvenido y infinitas gracias por acompañarnos. Bernardo, muchas gracias por tus generosas palabras. Lo que más me gustó es que mi mamá es la que me hace quedar bien, así que yo puedo quedar mal y mi mamá seguirá totalmente en su pedestal. Eso me alegra mucho. Igual quiero agradecerte tus palabras generosas y tu apoyo para con el Hospital Pablo Tobón Uribe, y que me alegra muchísimo además poder estar participando en ese restablecimiento y en ese regreso seguro al trabajo de la gente de ISA y todas sus filiales, que también está prestando un servicio público esencial que es muy importante para todos los países. También muchísimas gracias por tener ese valor. Bueno, y normalmente cada que converso utilizo presentaciones y diapositivas, pero esta época me ha permitido solo usar el valor de la palabra. Así que vamos a hacer un esfuerzo. Los seres humanos pensamos siempre en estructuras narrativas, por eso a los niños el contarles cuentos incide tanto en su desarrollo. Así que yo voy a ir contando una serie de reflexiones que nos ayuden a comprender lo que nos está pasando. Y para poder empezar, además de ya dar las gracias a Bernardo y a Catalina, a la gente, quisiera echar mano de la poesía. Mi mamá es música y yo llegué a la poesía a través de la música, ¿sí? Cuando Juan Manuel Serrat cantaba los versos de Miguel Hernández. Pero esta vez no voy a hablarles de Miguel Hernández, voy a hablarles de un poeta militar que se llama Juan Rufo. Decía al expresidente de uno de los bancos más importantes del país, que se llama Bancolombia, que en algún momento a su vez tenía como eslogan Bancolombia, le estamos poniendo el alma, que le decía por un poco de humor que un banquero con alma es casi tan raro y tan extraño como un militar poeta, pero los hay. Y este Juan Rufo es un militar español y nos habla del tiempo, y nos habla, y por qué quiero empezar con ese poema, para que veamos que si encauzamos bien la vida, no estamos
no estamos perdiendo el tiempo, lo estamos ganando. Y dice así Juan Rufo: ten siempre puesta la mira en tratar pura verdad, porque es gran calamidad el ser cogido en mentira. Obra con peso y medida, y cogerás con decoro de las horas aquel oro que enriquece más la vida. Y continuo se te acuerde de que el tiempo bien gastado, aunque parezca pasado, ni se pasa ni se pierde. Pásase y piérdese aquel que los hombres gastan mal, y es desdicha sin igual que se pierdan ellos y él. Y entonces este es un tiempo para pensar en esa pregunta que nos convocó esta reflexión: ¿qué tipo de vida es la que vale la pena? Pero para empezar esta narración voy a hablarles de algo que es eminentemente humano. Ustedes se preguntarán, porque ya van a ver que esto tiene como un cariz de filosofía, y la filosofía no es tan abstracta. La primera conversación que quiero tener con ustedes después de esta poesía y dar las gracias es hablar de nuestros sentimientos. Somos fundamentalmente seres afectivos. Yo estoy en buena parte en esta reflexión porque por dentro de nosotros hay como una colisión y hay una tensión de los afectos. Y es que eso somos. Nuestra base fundamental está basada en una vida afectiva o sentimental. Las palabras son bellísimas. Nuestro afecto me afecta y la afectividad también afecta a los demás. Y ojalá pudiera hacerles examen. Cuando fui profesor de posgrado muchos años, les decía, bueno, a pregunta de examen para mantener la atención a las 8:30 de la noche, eso todo el mundo se sacaba el papel y el bolígrafo para escribir en los computadores. Y toda nuestra vida está cifrada sobre 6 grandes sentimientos o emociones. No hay nada más. Todo se construye alrededor de esas 6 y se las voy a contar para que entendamos lo que estamos viviendo hoy. Son ellas la tristeza y la alegría, la ira y el miedo, el asco y la sorpresa. Y quisiera que examináramos esas 6 emociones alrededor de por qué estamos realmente vivos. ¿Cuál de esas emociones, desde el punto de vista biológico, es la que nos tiene vivos? Entonces, remitámonos a ese mundo primitivo, ¿sí? A esos primeros homínidos que estaban intentando, sí, abrirse paso en el mundo, y examinemos lo que les servían o no esas emociones. Entonces examinemos, por ejemplo, la alegría. Yo dudo que la alegría es la que nos tenga vivos. De hecho, si estábamos muy alegres, no veíamos el peligro. Los que tengan hijos, todos los que tenemos hijos, yo digo que uno con los hijos pasa a una edad que se llama la edad del pastoreo. Uno es como un pastor que cogió, ellos son expansivos, no ven los peligros, la alegría, y es uno con ellos que cogió, que se llevó a la boca, por dónde está. Entonces la alegría no es como el afecto que nos tiene vivos desde el punto de vista biológico. Y si nos vamos a su diverso opuesto que es la tristeza, pues tampoco. Imagínense también nuevamente en la Tierra, un homínido bien triste, pues lo cogían en un árbol, un dinosaurio de esos, y ni tenía alientos para correr de la tristeza, y tampoco la tristeza es la que nos tiene vivos. Vámonos para otras 2, y quiero hablarles y examinemos la sorpresa y el asco. Entonces veamos la sorpresa. Yo creo que la cara de sorpresa era lo último que se le veía a un homínido cuando se le venía un dinosaurio y se le iba a comer enterito, ¿cierto? Si le pudiéramos tomar una foto con una cámara digital, qué cara de sorpresa la que hizo, y se murió. Entonces tampoco la sorpresa la que nos tiene vivos desde el punto de vista biológico. Igual el asco. El asco, y de eso voy a hablar también un poco más adelante porque nos está dañando muchísimo, pero hablemoslo desde el punto de vista biológico. El asco tiene mucho que ver con el tacto, el gusto, el olfato y la vista. ¿A qué le tenemos asco? Como a esas sustancias que vemos que son como medio turbias, tocamos y son pegajosas, huelen mal, saben mal. Pero el asco tampoco nos sirve para estar vivos. Nos protegió de algunas cosas, pero no de todas, porque había seres, otra vez un dinosaurio, que el dinosaurio no tuviera asco de nosotros, entonces también nos tragaba. Nos quedan 2 emociones.
que son el miedo y la ira. Examinemos la ira. Imagínense uno muerto de la rabia en la tierra. Iba y atacaba a cualquier otro ser y cuando uno menos pensaba, pues el otro resultaba más fuerte que uno y también quedaba muerto. Entonces, ustedes sabrán cuál es la que nos queda. ¿Qué nos ha protegido y qué nos mantiene vivos? El miedo. El miedo. Y eso es lo que nos está pasando, así no lo queramos reconocer. Despertar miedo es muy sencillo, está dentro de nosotros. Y fíjense que todos los que estamos aquí estamos viviendo una triple condición, que nos despierta el miedo, también quiero volver, nos despierta tristeza y nos despierta rabia. ¿Y cuál es esa triple condición? ¿Sí? Examinémosla. La primera, esto todo lo digo cariñosamente y respetuosamente, la primera, me gustó mucho que Bernardo hablara de ese colectivismo, de esa cooperación, porque en el fondo esta es una sociedad, somos individualistas, en medio de los demás, ¿sí? Nos vemos a nosotros solos. Y entonces, miren que una de las cosas que nos ha pasado es que antes queríamos ser individualistas, y ahora no tenemos que estar aislados. ¿Sí? Aristóteles decía que cuando la libertad se perdía, toda felicidad también se desvanecía. Pongo simplemente el ejemplo. Alguien dice, me quisiera quedar en la casa solo el domingo para ser feliz. ¿Sí? Y el gobierno da una instrucción. Dice, es que no es que te quieras quedar en la casa, es que te tenés que quedar en la casa. Y hasta ahí llegó la felicidad. Ninguno de nosotros dice, vea, ese decreto del gobierno, cómo me aumentó la felicidad. Yo quería estar solo y ahora no puedo ni salir a mercar. Esto es la dicha, esta es la alegría más grande que hayan producido en un decreto. Y entonces nos da una tristeza esa pérdida. Miren la segunda. La segunda situación que estamos afrontando es que ¿para qué usábamos los dedos de las manos? Y contestemos, los usábamos fundamentalmente para chatear, todo el día pegados de un teléfono con los dedos pulgares, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Nos fascinaba el mundo de la virtualidad, de hecho lo estamos usando. Y ahora añoramos esas manos para coger, para abrazar al otro y no podemos. Y fíjense esa pérdida, ese sentimiento de pérdida, porque enseguida voy a hablar del miedo. Los que tengan hijos van a entender esto. Ya todos los seres humanos venimos dotados de 5 sentidos externos, ¿sí? Que son el tacto, el gusto, el olfato. Además, Aristóteles, les hago un paréntesis, Aristóteles, que es un filósofo, léanlo, los ordenó, veía al ser humano de pie y decía, los sentidos externos están ordenados de inferior a superior, igual que están en nuestro organismo. Así que el sentido inferior, que no es de inferior, el más en filosofía, perdón, yo hago una aclaración, en filosofía inferior no es lo que es malo, sino lo que está incluso más primigenio. Entonces, el sentido más inferior era el tacto. Después estaba ¿cuál? El gusto, que es un tacto un poco mejor, porque ya sabe, ¿sí? Ya sabe. Después, ¿cuál sigue? El olfato. Y el olfato es superior al tacto y el gusto en el sentido de que nos permite distancia. Ahora observen una cosa aristotélica, no se me pierdan que estamos hablando de este mundo de la virtualidad, el mundo de la realidad. Aristóteles observó un cuadrúpedo como tiene que comer y poner la cara para rumiar la hierba, ¿de qué sentido depende su vida? Y Aristóteles observó del oído, porque la visión queda restringida. Y entonces, si ustedes miran cuál es el sentido que sigue desde el punto de vista vertical en los cuadrúpedos, es la vista, y el superior es el oído, a diferencia de nosotros, que el que sigue es el oído y el superior es la vista. Pero volvamos nuevamente al relato. Cuando un niño está recién nacido, ¿con cuál de esos 5 sentidos es que se relaciona? Y entonces yo le respondo, es con el tacto. Sí, examinemos la vista. Si ustedes ven un niño recién nacido, los niños, decimos desde el punto de vista médico, son cerebelosos, o sea, son como borrachitos, los ojitos son como si estuvieran mareados. El oído no les sirve mucho. Nosotros hacemos una prueba, les hacemos un sonido duro con las palmas para examinar su estado
cerebral. Y hay que hacer un ruido muy duro para que ellos hagan una cosa que se llama el efecto del moro. Y es que ellos abrazan cuando escuchan un sentido, es como buscan una protección. El olfato tampoco está muy desarrollado. Examinen a un niño y verá que habría que darle una sustancia muy fuerte para que reaccione con el olfato. Sigamos con el gusto. No conozco ningún niño saboreado. Un menos lo ve así, me estoy saboreando esta leche materna, ¿no? Él la busca, es el tacto. Incluso el pezón del seno se le pone en la mejilla, al niño para que el niño busque el pezón. Entonces el tacto, y fíjense esto, estoy hablando de lo segundo, perdimos esa posibilidad. Hoy no nos podemos abrazar. Yo con esta cara tan fea me dio mucha dificultad de enamorar. Entonces yo puedo saber lo que es de verdad y sentir esto, ¿cierto? Uno veía uno bregando pues a que lo miraran a uno y le echaban a uno esas miradas en la adolescencia como quien dice usted ni se acerque. Pero había esas miradas que de pronto se le decían a uno y uno se quedaba como con unas ganas, esas miradas de decir, te puedo dar un abrazo. Sí, eso nos está haciendo falta. Algún día yo espero que podamos recuperar eso. Entonces la segunda tensión que estamos viviendo, que nos causa una enorme tristeza, porque es una pérdida, recordemos. La primera de querer ser individualistas a tener que ser individualistas. La segunda, de pasar el mundo virtual, de creer que el mundo virtual, a querer ese mundo real. El mundo real es poder entrar en contacto con el otro. Y la tercera es esta, para que veamos el miedo. Y vuelvo con el desarrollo de los niños. ¿Sí? Fíjense algo, y esto lo vamos a tratar un poco más adelante. ¿Sí? Nuestro mundo, y les pido el favor que tomemos conciencia, lo dividimos desafortunadamente, pero hace así, lo dividimos entre los extraños y los que son del entraña. ¿Sí? Y eso está muy arraigado en nosotros, que es ese mundo de lo extraño. Nuevamente volvamos a un niño que tiene 8 meses de edad. Si ustedes recuerdan, miren lo que hace un niño cuando llega a una visita y la mamá lo tiene cargado. Y el niño, la visita, quien quiere cargar al niño, todos sabemos lo que hace el niño. El niño se aferra a la mamá y llora. Eso en antropología se llama el extrañamiento. El niño ve al desconocido, no lo controla, ve una amenaza y eso es instintivo. Luego ese es el extraño y así permanecemos el resto de la vida. Dividimos el mundo entre los que son de nuestra entraña, o sea, los que no son confiables, los que no son predecibles, los que sentimos que no nos van a atacar. Fíjense que muchos de los rituales de saludo son precisamente rituales para decir, tú no me vas a amenazar. Por eso el darse las manos o el saludo romano, que era acoger, abrir las manos y sacarlas, para decir, no tengo armas en la mano. Entonces dividíamos el mundo entre los de la entraña y los extraños. Y ahora hasta los de la entraña son una amenaza biológica. Díganmelo a mí, ¿cierto? Díganlo a todos los que trabajamos en salud, que regresamos a nuestras casas y siempre tenemos el miedo, porque ese es el miedo, ¿sí?, de ir a contaminar a los demás. El miedo de que los demás nos contaminen a nosotros. Entonces estamos viviendo una afectividad, repito, basada en 3 cosas, fundamentalmente el miedo, también esa pérdida que nos da tristeza y en esa rabia de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, sigo hablando, perdimos el equilibrio. Me gustan también mucho las metáforas geométricas. El equilibrio es una cosa que es muy bonita porque es así. Uno no puede estar equilibrado, ¿sí?, si no tiene extremos. Todo equilibrio es un centro entre extremos. No digo en el medio porque depende pues de los distintos pesos y balanceos. Entonces se nos cambió la periferia, si quiere hablamos, se nos cambió la periferia, vivíamos centrados, se nos cambió las circunstancias y ahora estamos descentrados. Ahora estamos en un problema. Me preguntaba ahora Catalina antes de entrar, ¿y qué tiene que ver esto con la salud mental? Que antes de que arrancara esta pandemia, uno de los grandes problemas del mundo era la salud mental.
¿sí? Y es precisamente ese no saber manejar la emocionalidad. Cada 40 segundos se está suicidando en el mundo una persona. Entonces, esto nos desinstaló, ¿sí? Vivíamos, digamos, instalados en una realidad y ahora nos toca desinstalarnos, ¿sí? Veníamos puestos, teníamos una postura y una compostura y ahora estamos descompuestos. Y en el fondo lo que hemos encontrado, ¿sí? Para terminar esta primera reflexión de lo que nos está pasando, pero después quiero elaborar porque somos capaces de gestionar los sentimientos a través de nuestra razón, de un nuevo pensamiento, ¿qué nos hemos encontrado? Uno podría resumir esto, que somos seres frágiles, que somos absolutamente frágiles. De pronto pensábamos que éramos invulnerables y ahora todos vivimos de cara a la muerte. En alguna de mis reflexiones previas decía que esto da para esta reflexión. Yo la llamé crisis y minería. Crisis y minería. ¿Por qué? Porque en esta circunstancia unos pocos muestran su oro, o sea, su riqueza humana. Muchos muestran el cobre, pero al final todos somos de barro y eso hemos encontrado. Y quisiera, repito, terminar esta reflexión porque hemos hablado de la afectividad, ¿sí? Hemos hablado de la afectividad poniéndonos a pensar lo siguiente, porque me va a abrir al segundo capítulo. Nos han dicho una verdad que es equivocada. Ya hemos visto, somos frágiles y ojalá estuvieran apuntando. Nos dijeron que vida no hay sino una. Eso es un error. La que no es sino una es la muerte. No tenemos sino una muerte, porque vidas hay muchas. Hay vidas humanas, hay vidas inhumanas, hay vidas llenas de generosidad, hay vidas de avaricia. El ser humano puede elegir su vida y existen múltiples formas de vivir. Y esto me abre a la segunda cosa, esta tristeza. Este miedo y esta ira nos invitan a repensarnos como seres humanos y verá que vamos a volver a encontrar un equilibrio. Nuevamente acudo a un poeta, esta vez es un poeta español que se llama José María Pemán, ya murió, y tiene unos versos que yo usé mucho aquí en el hospital, ¿sí? Y es un verso pequeño, pero lleno de una profundidad enorme. Y dice José María Pemán: es la tristeza divina herencia, corazón triste, buen corazón. Solo dolores labran conciencia, dolor es ciencia de Salomón. Tal vez esta tristeza nos invita a repensarnos sobre esa frase con la que Isa nos convocó. ¿Qué tipo de vida vale la pena vivir? ¿Sí? Eso surgió, ¿sí?, aquí también en el hospital, porque cuando una persona iba a ingresar y yo iba a conversar con él en la entrevista de elección, siempre le hacía sutilmente estas 4 preguntas. Por favor, aquí por efectos pedagógicos yo se las voy a lanzar así, pero mi conversación giraba alrededor de estas 4 preguntas. La primera, que para mí y sigue siendo muy importante, sí, vale la pena vivir, porque imagínense en un hospital donde vivimos en medio del sufrimiento, del dolor, con gente que diga, no, esta vida tan aburrida, que pereza, no, esto no tiene sentido. Yo incluso les digo, yo tengo un hermano sacerdote, es el hermano mayor, es un ingeniero civil y sacerdote, entonces él me ha oído este cuento y dice, vea, hombre, a mí me da mucha vergüenza, pero incluso al que me dice que no vale la pena vivir, yo le tengo 2 consejos. Primer consejo, péguese un tiro. Y aquí le va el segundo, que es más importante que el primero. Alquile la pistola, que para usarla una sola vez no bote la plata. No la compre que bota la plata, arriéndela. ¿Sí? Uno no puede trabajar con gente que cree que no vale la pena la vida. Pero aquí va la segunda pregunta, porque la segunda es más importante que la primera. Pero ¿qué tipo de vida es la que vale la pena? Y dejémosla ahí por el momento, porque quiero centrarme. Valer, y sigo insistiendo, las preguntas siempre están sobre el valer. Les hacía una tercera pregunta, ¿y por qué vale la pena morir?
Y escúchenme esto. Me van a entender muchos el ejemplo, que es muy sencillo. Ustedes no han visto que con el fútbol, esos hinchas apasionados, y fíjense esto, ¿sí? El juego, que es un juego, lo vuelven como si fuera serio y se matan por un equipo de fútbol, se matan, dan la vida por un juego. Y en cambio, lo que es lo serio, que es la propia vida, juegan con ella. Y entonces yo digo, ya, esto tiene como mucho de locura. Entre otras cosas, aquí les dije una vez en uno de los mundiales, el que me diga que es lo único serio del juego, le doy 15 días de vacaciones, pero tiene 30 segundos para decirme. Bueno, nadie contestó. Y entonces miren esto para que ahorita hablamos sobre el valor. Y les decía, miren, les voy a contestar cuál era la respuesta. El juego es juego. El juego nunca es lo serio. Lo único serio de un juego son las reglas del juego y no las respetamos. Por eso en el fútbol tienen que poner árbitros, ahora el VAR, ¿cierto? Esas cosas, que es lo único serio del juego. Respete las reglas. Y sin embargo, hay gente que se mata por un juego, ¿cierto? Y pone en riesgo su propia vida. Y termino con la cuarta pregunta. No se les olvide. Primera, ¿vale la pena vivir? Segunda, ¿pero qué tipo de vida es la que vale la pena? Tercero, ¿por qué valdría la pena morir? Y viene la cuarta, ¿y qué haría que la muerte no valiera la pena? Nosotros a veces no entendemos las preguntas y no me refiero muchas veces a la muerte biológica, me refiero a la muerte, y eso también más adelante, la muerte personal, que es la muerte de historias. Por ejemplo, uno muere a la vida de estudiante, el día que lo gradúan, uno muere a la vida de estudiante y nace a la vida de profesional, ¿sí? Y eso tiene toda una readaptación. ¿Sí? Entonces, aquí yo vuelvo a insistir, ¿qué es lo que vale la pena? Y vean esto, nos confinaron el cuerpo. ¿Sí? Espero que me hayan aprendido. Nuevamente yo quisiera hacer examen. ¿Cuántas emociones hay? 6. ¿Sí? Pregunta, ¿qué es lo que no es sino una? Respuesta, la muerte, porque vida hay muchas posibilidades. Y aquí va la otra cosa, ¿cierto? Fíjense que nos confinaron el cuerpo, pero no nos han confinado la mente ni el corazón. Entonces, quisiera entrarme al mundo del valor. ¿Sí? Fíjense, por favor, que todo está conectado. Empezamos a hablar de la vida afectiva. Y algo que no les dije, pero estaba esperando el momento. Todos nuestros afectos nos despiertan pensamientos. Fíjense que cuando uno está triste, todos los pensamientos le salen tristes. ¿Sí? Incluso si está haciendo sol, me voy a pegar que quema, esto me hace daño para la piel, me va a dar un cáncer de piel, ¿cierto? Si estamos alegres, hasta la lluvia nos parece alegre, nos convertimos en sapitos, ¿cierto? Eso, que viva la lluvia. Entonces, los afectos nos despiertan pensamientos. Pero aquí los voy a invitar sobre ese mundo del valor, y es que los pensamientos también nos despiertan sentimientos. Insisto, vamos a tratar de entender cuál es la palabra valor. Y aquí va la cuarta pregunta. Vamos a cambiar la palabra valor. ¿Para qué sirve un valor? Y cuando estamos hablando, ¿pero qué tipo de vida vale la pena? Confundimos los valores con adjetivos. Fíjense que cuando nos preguntan, ¿y cuáles son tus valores? Nos llenamos de adjetivos y empezamos a hablar bellezas de nosotros. No, mis valores son la generosidad, la honestidad, la integridad, la bondad, la disciplina, la compasión, la conmiseración, el hábito de estudio, la benevolencia, la magnificencia, la conciliación. Para decir la verdad, me hicieron y botaron el molde, y nos llenamos de adjetivos. Eso no es un valor no es un adjetivo. ¿Sí? Escúchenme esto, vamos a cambiar la palabra valor por la palabra preferir. ¿Para qué sirve un valor? Para preferir. Luego la pregunta de qué tipo de vida es la que vale la pena, la cambiamos de esta manera. Entonces, ¿qué tipo de vida preferimos vivir? Y fíjense que vale para todo. ¿Qué tipo de hogar prefiero? ¿Qué tipo de país prefiero? ¿Y por qué el valor es una preferencia? Porque el mundo del valor, o sea, el mundo de la preferencia, y de eso voy a hablar más adelante, es el mundo que está para adelante. Lo que preferimos es lo que está por construir. Es que el único ser que puede preferir, o sea, que puede ver valores, es el ser humano. Y entonces es repensarnos. Nuevamente vuelvo e insisto, y voy a dar el ejemplo de los valores para que vean cómo nuevamente se operacionalizan con base en preferencias de decisiones. Entonces yo haría la pregunta, un niño, ¿por qué preferiría el alimento? ¿Porque gusta
o porque nutre? Todos sabemos la respuesta. Un niño prefiere el alimento porque gusta. Y entonces habría la pregunta, ¿y si prefiere el alimento porque gusta, quedaría bien nutrido? La respuesta obvia es no. Si elige solo el alimento por el gusto, es muy posible que vaya a tener problemas de nutrición. Pero fíjense que habría 4 posibilidades. Un alimento que no gusta y no nutre. Esa es la primera. Una segunda, un alimento que gusta, pero no nutre. Habría una tercera, un alimento que nutre, pero no gusta. Pero habría una cuarta, un alimento que nutre y gusta. ¿Cuál de los 4 alimentos es preferible? Si queremos nutrir al niño, los papás, si lo queremos realmente, elegiríamos el último alimento, el que gusta y nutre. O sea, los valores orientan nuestra vida, orientan esa preferencia, y este es el momento para repensarnos y ver qué es lo que estamos prefiriendo. Y fíjense algo que pasó con el mundo de los valores y de la ética. Por favor, ya estamos en esta segunda cosa para que no nos dejemos amilanar de la tristeza, del miedo y de la ira. Los que tengan hijos, todo el mundo de los valores, o sea, las preferencias, tiene que ver con la afectividad. Realmente aquello que preferimos es aquello por lo cual sentimos que eso que hacemos tiene nuevamente un propósito. Pero miren cómo los valores y las preferencias mal pensados nos llevan a mundos inhumanos. Por favor, nuevamente no se me desconecten. Les voy a decir qué es, si alguien se pusiera a pensar qué es el odio. Les respondo. El odio es una tristeza intelectualizada, ¿sí? ¿Y por qué es una tristeza? Porque sentimos que alguien, ¿sí? Alguien nos hizo algo, nos dio una pérdida y no queremos verlo sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, la pérdida, que es tristeza, se la intelectualizamos. Ese señor no debería existir. Incluso eso es la envidia también. La envidia es una tristeza intelectualizada. Miren el asco que nos lleva a la repugnancia. ¿Sí? Miren a quién le tenemos asco, a quién nos repugna. Y fíjense nuevamente, por favor, recuerden aquellos que dividimos el mundo entre los de la entraña y los extraños. ¿Quién es el que nos da asco y nos repugna? Miren, personas, por ejemplo, que piensan diferente que nosotros. Sí, y les cogemos repugnancia. Decimos, no queremos estar con él. Sí, casi que nos dan ganas, náuseas de estar ahí. Miren esto, volvemos a los hinchas de fútbol. Le tienen repugnancia a los del equipo contrario, ¿cierto? Que nuevamente es un odio intelectualizado. ¿Cuántas veces hemos construido repugnancias con base en el color de la piel, con base en las creencias? Insisto, como el que no piensa lo mismo que nosotros. Y entonces yo, en esta segunda cosa, ¿sí? Donde le tenemos miedo a la gente, es hora de repensarnos sobre qué mundo es el que preferimos vivir. ¿Sí? Y nuevamente aquí yo no voy a acudir a un poeta, voy a acudir a un escritor, que también hacen de cierta manera poesía, y en este caso es José Saramago, premio Nobel de literatura, en uno de sus grandes libros. Todos son bellísimos, pero hay uno que me marcó que se llama Ensayo sobre la ceguera. Escribió una cosa tremenda y puso en esta frase: si no somos capaces de vivir enteramente como personas, hagamos lo posible por no vivir enteramente como animales. Estamos viviendo unas circunstancias que nos desinstalan, que nos generan unos afectos terribles, ya lo hemos visto, pero que nos invitan a repensarnos, a pensar distinto. Y miren, lo obvio no es tan obvio. Lo obvio no es tan obvio. A mí no me gusta matar a nadie, ni siquiera en mis conferencias. Imagínense que una persona una vez estaba reparando la fachada de un edificio y se cayó. Entonces los compañeros fueron a recogerlo y le preguntaron, ¿le dolió mucho la caída? Y él dijo, no, lo que me dolió fue la frenada.
Entonces, fíjense que a veces lo obvio no es tan obvio. Y entonces, ¿cuál es el tipo de vida que vale la pena? Igual, recuperar la sabiduría de las palabras. Venimos al mundo, a diferencia de otros seres, a desarrollarnos como seres humanos. Fíjense que eso no le pasa a un aguacate. Fíjense que un aguacate, yo no conozco aguacates inauténticos, este aguacate que parece una mandarina. Yo conozco aguacates buenos o malos, pero ningún aguacate con una crisis de identidad. Los seres humanos podemos tener crisis, de hecho, muchos tienen una crisis de identidad. No se han pensado bien y por lo tanto eligen mal, prefieren una vida inhumana. Y yo los estoy invitando a una vida personal y quisiera que pensáramos la persona. Nuevamente, nuestro idioma castellano es bellísimo. Si uno quiere conocer el significado de las palabras de nuestro idioma castellano, hay que irse a la etimología de ellas, que está fundamentalmente en 4 idiomas, que son el griego, el latín, el árabe y el indoeuropeo. Recordemos, por ejemplo, que en el árabe los moros vivieron en el sur de España mucho rato, el andaluz, la Andalucía. Sí, entonces muchas palabras son árabes, ojalá, aldaba, álgebra, son palabras árabes. Bueno, muchas otras son del latín. En medicina muchas palabras son de origen latino. Por ejemplo, una que usamos mucho, analgesia, en latín, a es lo que significa sin, sin, algia, dolor. Entonces usamos el analgésico, ¿sí? Pero esta palabra que yo los voy a invitar a repensarnos es que el mundo, la vida que vale la pena vivir es una vida personal, y es muy distinto el individuo a la persona. Entonces examinemos la palabra persona. Muchas palabras de nuestro idioma castellano empiezan por per. Por ejemplo, perdón. Otra, bellísima, pertenencia. Otra, perseguir. Y esta, persona. En el latín y en el griego, todo lo que tiene el prefijo per significa lo que es doble. Y por eso la palabra perdón es doble don, porque al perdonar yo restablezco el vínculo con el otro y el otro conmigo. La palabra pertenencia es doble tenencia, porque muchas veces no es lo material, sino eso que llevamos en el corazón. La palabra perseguir no es lo mismo que uno le diga al jefe, jefe, sígame, a jefe, persígame. ¿Sí? Y fíjense la palabra persona. Si yo les viera las caras y preguntara, y pudiera preguntar y esperar la respuesta, ¿quién de ustedes sabe y ha sido consciente de dónde viene la palabra persona? Y van a ver lo importante cuando Bernardo nos hablaba del colectivismo y la cooperación. Per doble sona sonido. Persona. Nos ponemos a sonar unos con otros. ¿Sí? Volvamos nuevamente que estos son metáforas. Nuestra afectividad afecta al otro. Y entonces yo los estoy invitando a un mundo personal. Y el mundo personal es el mundo en que yo estoy vinculado con el otro. El otro es el que me salva. Octavio Paz lo decía más bonito también, premio Nobel. Para uno poder decir yo, siempre hay primero un tú. El hijo de ustedes, si tienen hijos, su hermano, su papá, su mamá, nadie pudo decir la palabra yo si primero no hubo un tú. Y hoy estamos viendo al otro como una amenaza cuando el otro es el que me salva. Realmente el otro, mi vida no es posible sin el cuidar. La vida humana, el bosque del Amazonas, no necesitó el cuidado del ser humano. De hecho, cuando nos metemos allá, destruimos esa selva amazónica que tanto bien le hace a la tierra. Pero la palabra persona, la única forma como se concibe la vida humana es pensando en el otro, en el cuidar. La vida, si quieren, la vida personal lleva al cuidado. ¿Por qué? Imagínense nuevamente un niño. Un niño no es posible sin él cuidar. Palabra bellísima, además. ¿Saben de dónde viene la palabra cuidar? Otra vez del latín, cogitar. Y cogito en latín es pensar. Yo no puedo cuidar aquello que no conozco. Cogitar es pensar y saber.
nos desconocemos. Creo que este mundo y esta circunstancia nos está llevando, ¿verdad?, que nos desconocíamos, vivíamos divertidos, vivíamos como en otro mundo y ahora tenemos que repensarnos. Y la palabra persona, que es el mundo que vale la pena vivir, tiene 5 condiciones para que las repensemos. ¿Sí? En el hospital las vivimos, ese es el alma del hospital y nos llenan de alegría. Por favor, también, nuevamente hay que precisar las palabras. Alegría no es euforia. Euforia es esa sensación de bienestar que es más corpórea que espiritual. La alegría es saber que vale la pena, que eso por lo que se lucha y enseguida que es un futuro, porque ya estoy hablando. Recuerden que el mundo de los valores es un mundo que está por construir. El mundo de los valores, si es una preferencia, está en el futuro. Entonces, ¿cuál es la vida que tenemos que construir? Una vida personal que está basada en 5 cosas. Nuevamente, apunten que esta es como la sexta pregunta que hago. Recuerden que la primera es cuántos sentimientos hay. Sí, esta es la sexta. ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Qué es lo que nos hace realmente personas? 5 cosas. Primero, salir de sí. Salir de sí. Tenemos, fíjense nuevamente que en la filosofía utilizamos metáforas. Tenemos una dimensión interior, Mira, sé capaz de salir de sí y ver esa realidad. Si quieren, se los voy a decir. ¿Cuántas veces vivimos encerrados en nuestra realidad? Cuando estamos dialogando, conversando, incluso no entendemos la palabra conversar. Versado es el culto. Sí, a veces lo que hacemos es palabrería. No queremos escuchar al otro. Salir de sí es ver lo que realmente está pasando. Y aprendí mucho aquí, digo, en el hospital. No se les olvide que un punto de vista no deja de ser la vista desde un punto, porque eso me lleva a lo segundo, que es la persona, salir de sí para comprender. Si no somos capaces de meternos en la narración del otro, no tenemos realmente un mundo personal. ¿Sí? Si quieren, les echo un cuentecito de lo que es comprender. 2 tortugas atracaron a un caracol. Y el caracol se fue a la policía a poner el denuncio. Entonces la policía le dijo al caracol, narre los hechos. Y el caracol dijo, todo sucedió tan rápido. ¿Sí? Desde el punto de vista del caracol, la lentitud es rapidez. Aquí va lo segundo, para comprender. Este es el momento de la comprensión, lo que puede estar sintiendo la gente. Muchas veces digo, fíjense esto, en la angustia de las personas, no hay nada más cierto que el hambre. El ser apremiado por el hambre y tener que quedarse sin poder trabajar. Sí, eso nos invitaría a la solidaridad, porque esa es la tercera cosa de la persona. Salir de sí para comprender, para asumir. Venga, yo te ayudo, yo me hago parte de tu condición. Tú no estás solo, tú me necesitas, nos necesitamos. En un hospital sí que se vive eso. No siempre el que tiene el problema tiene la solución. Sí, y alguien la tiene que asumir. Imagínense ustedes en cuidado intensivo, que le digamos a un paciente inconsciente, como usted tiene el problema, tiene la solución, pásese usted la ronda y formúlese los medicamentos. No tiene la solución, tenemos que asumir esa vida del otro. Y aquí va la cuarta cosa para darse. Y es muy distinto dar que darse. En un cajero electrónico, el cajero da dinero, pero no da de sí. Yo no conozco ningún cajero solidario, generoso. Sí, ahora pasó el Día de la Madre, que uno pasara por el cajero y le hiciera una ceñita y decir, venga, para que le dé un buen regalo a la mamá. Ahí le tiro, ¿cierto? 100.000 pesitos colombianos o 200.000 pesitos. El cajero da, pero no se da. ¿Y nosotros de qué damos? Nuevamente de esa afectividad, pero de una afectividad bien entendida, de la que voy a seguir hablando, que es la preferencia, la que vale la pena. Y finalmente, la quinta cosa, para asumir la vida como una vocación humana. Somos y tenemos que elegir, ya hablé del aguacate inauténtico. Nosotros somos los que podemos elegir, tener como vocación ser verdaderos seres humanos. Y me da vergüenza decírselos. Muchos de nosotros no habíamos tomado esa decisión, no habíamos tomado esa preferencia, habíamos cifrado la vida a veces en el poder, en el tener.
Sí, en eso creernos arrogantes. Yo vivo en medio de la muerte y de la vida. Sí, y les voy a decir una cosa, somos nada en el universo cósmico, nada. Imagínense lo siguiente, nuestro universo tiene 13.800 millones de años y nuestra vida, en el mejor de los casos, la vamos a poner en 100 años. ¿Saben cuánto equivale a eso frente a la edad del universo? A menos de 0.002 milisegundos. Si quieren, se los digo de otra manera. El día que nos muramos, el universo ni se va a enterar. Pero alguien sí, Y tenemos que hacer de nuestra vida humana una vocación personal. Ustedes lo pueden hacer. Claro, puede que no vean a los que les llega la energía, pero pensar que siempre, yo lo digo aquí, estamos afectando a otros. Tengo esta pregunta que siempre me hago para que nos invite a ser personas. ¿Somos conscientes de que nuestra vida, de que muchas decisiones que van a afectar radicalmente nuestra vida, las están tomando personas que ni nos conocen y no sienten vínculo alguno con nosotros? ¿Y qué decisiones están tomando? ¿Y cómo me van a afectar? Entonces esa vida que vale la pena es siempre pensar, con esto que yo estoy haciendo, estoy afectando, estoy generando una consecuencia. Y pregunta nuevamente, ¿esa consecuencia es lo preferible? Esa consecuencia es el proyecto, porque esto me lleva a lo tercero. Si hemos comprendido este mundo de los afectos, que nos ponen a pensar, pero si hemos visto que podemos repensarnos para volver a tener un sentimiento humano, de que dependemos los unos de los otros, de que somos personas, entonces no hay lugar a la desesperanza, porque el mundo humano siempre está hacia adelante. El mundo humano siempre es proyecto, es propósito, siempre está hasta adelante. Tengo un hijo psicólogo y me tocó estudiar psicología para poderme defender de él. Ahora sí que está como otra vez de moda, es que vive solo el tiempo presente. Oiga, nuevamente vean esto, la dimensión más importante en el tiempo del ser humano es el futuro, y se los voy a demostrar. Es tan importante el futuro que somos los únicos seres en el mundo conocido que tenemos afán. Nos afanamos. Ningún otro ser se afana. Y escúchenme esto para ver si lo comprendemos mejor. Todos hemos visto a un perro correr, pero ¿quién lo ha visto correr de afán? Como quien dice, no me va a alcanzar el día para morder a tantos que tengo que morder. Nuestra vida siempre es una vida que desea un mundo mejor. Lo decía Aristóteles, buscamos siempre la felicidad. La felicidad nunca está ahora, sino más allá. Es por lo que vale la pena, por aquello que preferimos decir, me contengo esto porque voy a esperar un mundo mejor. Fíjense nuevamente la sabiduría de las palabras. ¿Sí? Y hablamos de los problemas de salud mental y usamos dos palabras cotidianas sin entender qué significan: angustia y estrés. ¿Saben de dónde viene la palabra angustia? Del latín angostus, angostus. ¿Y qué es lo que está? ¿Quién es el angustiado? El que está angostado, angostado, el que lo ve todo angosto, no ve igual que el estresado. Ese sí viene del inglés, stretch, lo que está estrecho. Venimos a un mundo de esperanza que podemos fabricar y podemos preferir porque somos libres, porque podemos ser mejores personas. Y yo los invito en este mundo que vale la pena a buscar la excelencia personal, y espero que me comprendan, me hayan comprendido que es la excelencia personal, y vuelvo a repetir, ese salir de sí, o sea, no quedarse en el egoísmo, para comprender, para entender que hay otros que muchas veces están peor que uno, para asumir, venga, yo le voy a ayudar, para darse, ir más allá y hacer de la vida humana una vocación, pero ser como mejores seres humanos. Le tengo mucho miedo a lo que yo he llamado la antropología de la mediocridad.
¿Y qué es la antropología de la mediocridad? Eso de preferir un mundo así como, no, tranquilo, aquí no pasa nada, todo como está bien. No, no, las cosas siempre pueden estar mejor, ¿sí? Me pasa, a mí si me pusieran a elegir, ¿sí? O entre estar de primero, escúchenme esto, si me pusieran a elegir en la vida, preferir, ¿qué preferiría? Por favor, que todos estamos en esta cosa de valor, ¿qué preferirías? O estar de primero en la lista de los mediocres, o estar de último en la lista de los mejores. Yo sé que prefiero. Inmediatamente me voy para la lista, así sea de último, para la lista de los mejores, así sea de último. Porque donde me ponga de primero en la lista de los mediocres, me van a pasar tres cosas. La primera es que me van a decir que yo soy un perfecto mediocre. O sea, lo único que sos perfecto es para ser un mediocre. Qué cosa tan dura sería eso. Segundo, me van a decir que me va a quedar el resto de la vida ahí porque estoy de feliz de primero, casi medalla olímpica de los mediocres. Estar de primero, no te la va a quitar nadie. Y la tercera, que no me la van a decir, pero la van a pensar, es que yo soy un bobo. Y miren esto, les doy un consejo. Nunca se dejen meter en la lista de los bobos, porque yo algún día voy a ser exdirector del Hospital Pablo Tobón Uribe, pero ustedes cuando han oído hablar de un ex bobo, a uno lo meten en la lista de los bobos y ahí lo dejan. Y uno no puede dejarse meter en esa lista, porque como seres humanos podemos preferir una vida mejor. Simplemente que es que hay que entender que todo lo que hacemos está interconectado y va a tener una consecuencia sobre el futuro. No le hace que haya problemas. José Antonio Marina, que es un filósofo español que me gusta mucho, tiene uno de los libros mejores que me ha marcado mi vida, se llama Ética para náufragos, nuevamente metáforas, como tener el agua al cuello, y dice una frase bellísima, que dice lo siguiente: no hay buenos marineros entrenados en mares calmos. Sí, esta vida nos pone a prueba. Esta mañana en alguna otra reflexión yo decía, ¿quién es el hombre probo? El que se ha puesto a prueba. Y aquí la vida nos está dando una prueba, nos está retando, nos está haciendo una pregunta y tenemos que pasar la prueba. Podemos ser mejores siempre y cuando estemos conectados, nos sintamos conectados con la realidad. Voy a recordarles para ir terminando y espero que hayamos construido el mundo de los afectos, ese mundo que está ahí dentro de nosotros, basado, les recuerdo, alegría, tristeza, ira, miedo, asco, sorpresa. Ese mundo que hoy estamos viviendo, que nos tiene en esta ambigüedad mental, que nos desinstaló, pero lo segundo, que nos invita a repensarnos, ¿sí? Como seres humanos, en eso que vale la pena ser personas, que somos los únicos seres en el mundo que podemos tener esa vida personal, pero tercero, para construir un mejor futuro. Pero miren esto, es que nos desconectamos de la realidad y la persona, eso es el ser humano conectado, interconectado, ¿sí? Entre otras cosas, Isa también tiene interconexión, ¿sí? Interconectado. Pensemos cómo se trabajaba en la Edad Media. Me ha gustado mucho ese ejemplo y lo digo aquí en el hospital, porque en la Edad Media el modo de producción era el modo artesanal. Y me gustan los juegos de palabras. O sea, que había un arte, que era el conocimiento, que tenía un artesano, que era una persona, que generaba con ese conocimiento un artefacto, o sea, algo que podía ver. Y había una clara conexión entre lo que se sabía, se era y se hacía. Pensemos, el arte de la panadería, que era y lo tenía un panadero, alguien que merecía ese título, panadero, y que hacía pan. Y había una clara conexión. Yo siempre aquí la pregunta, ¿cuándo terminaba un turno en la Edad Media un panadero? Respuesta, solo cuando terminaba el pan. ¿Sí? Y el panadero sabía de pan, sabía de levadura, sabía amasar. Y si algo salía mal, el panadero se pensaba, ¿yo qué hice? O elegí mal un ingrediente. Hoy hay, por favor, esto es con todo respeto, porque son oficios dignos. ¿Qué hay hoy? Máquinas que hacen pan. ¿Y quiénes
¿Y quiénes las manejan? Técnicos de máquinas que hacen pan. ¿Y qué hacen? Apretan botones de máquinas que hacen pan. ¿Sí? ¿Y cuándo terminan el turno? Cuando llega alguien a seguir apretando botones de máquinas que hacen pan. Y yo hago la pregunta, ¿y saben de pan? No. ¿Y si se daña la máquina? ¿A quién llamamos? A un técnico que repara máquinas que hacen pan. ¿Y ese técnico que repara máquinas que hacen pan sabrá de pan? Posiblemente no. Nuevamente esto es una metáfora para decir, no podemos perder la conexión. El mundo que tenemos es el mundo que hemos fabricado. Y necesitamos ese mundo personal, un mundo que construye unos nuevos afectos. Esos nuevos afectos están basados en preferencias, es lo segundo, lo que preferimos. Y las preferencias es el mundo que queremos construir. Estamos hoy confinados de cuerpo, pero no estamos confinados ni de alma, ni de corazón, ni de intelecto. ¿Sí? Podemos y tenemos que usar a veces la palabra. ¿Sí? La palabra nos permite hablar en la distancia, pero nos permite sentirnos cercanos, no distanciarnos. Va a costar. Y entonces, nuevamente, me salvan los poetas. Y entonces termino esta reflexión, ¿sí? Si hay preguntas, con este soneto que a mí me pareció maravilloso. Cuando la gente llega al hospital, ¿sí? En su primer día de trabajo, me siento a hablar con ellos, en una conversación, para hablar de las historias personales que estamos creando. Y al final termino con este soneto, que es de un poeta argentino. Se llama Francisco Luis Bernardes y escribió esta belleza. Le puso un título muy sencillo, muy simple, se llama Soneto. Y es sencillo porque soneto es simplemente que cumpla unas rimas, pero este soneto es un soneto profundamente humano. Y dice Francisco Luis Bernardes, si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Muchísimas gracias por escucharme en esta reflexión. Siempre les deseo lo mejor y siempre trabajemos por ese mundo que vale la pena construir, que al final es nuestra vida, ¿sí? Que es esa vida por la que vale la pena vivir para construir un mundo mejor. A Bernardo, muchas gracias, a Catalina, y si hay preguntas, con mucho gusto, en unos minutos, con todo gusto. Andrés, muchas gracias. Qué gusto escuchar todas esas cosas. Tomé mucha nota. Y el soneto final de Bernardes me parece maravilloso. Adelante. Bueno, doctora, muchas gracias. Por aquí hay bastantes mensajes de gratitud por su sabiduría, por su conexión, por su sentido de humanidad. Y sí tenemos preguntas que le voy a ir haciendo. La primera de ellas es, doctor Andrés, ¿no será que nos habíamos deshumanizado y ahora la realidad del COVID nos hace volver a hacerlo? ¿Qué pasa cuando parece ser una novedad para todos ser simplemente humanos? Esa es una muy buena pregunta. Si el COVID nos va a humanizar. Entonces he respondido lo siguiente, ¿sí? Miren, el ser humano vive lo que se llaman, podemos vivir lo que se llaman experiencias límites. Las experiencias límites son aquellas que nos ponen, tengo que decirlo, al filo de la muerte, al filo de la fragilidad. Y se ha mostrado que esas experiencias límites en muchas personas ayudan realmente a repensarse, a reimaginarse. Lo vemos aquí en nuestro hospital, alguien que ha estado muy cercano a la muerte,
que ha padecido y ha superado un cáncer, se pone a pensar, yo le estaba dando valor, o sea, prefería aquello que no vale la pena preferir, y ahora regreso. Pero esa es la parte buena de la respuesta. Pero aquí va la parte mala. Siempre que hay seres humanos, los seres humanos, y nuevamente recuerden que somos seres libres, podemos elegir o entre preferir ese camino de la inhumanidad o preferir el camino de la humanidad. Ortega y Gasset, que es un filósofo español, que lo leí, mi papá también tuvo, mi mamá, Bernardo, no solamente mi mamá ha tenido una influencia en mi vida y con la música y con esa alegría y con ese humor, sino mi padre, fue un médico, cardiólogo y un gran lector. Y a través de él llegué a Ortega y Gasset. Y en uno de los libros de Ortega y Gasset, que se llama La rebelión de las masas, donde él describe que nos volvemos ahí como autómatas, dice que al ser humano le puede pasar algo terrible que él llama la desmoralización. Y aquí pues en castellano cuando uno dice que alguien está desmoralizado es como está triste, ¿sí? Está como frustrado, no. Ortega, el filósofo, decía que desmoralización es no ver el mundo de lo moral, o sea, el mundo de los valores, a quedarse ciego a las preferencias. Y ese siempre es un peligro que tenemos los seres humanos. Luego, termino esta respuesta con el lado positivo. Sí, es posible que esta experiencia límite, que nos aturde, a veces el aturdimiento lo pone a uno a decir, nuevamente digo, ¿qué estábamos pensando? También a otros, mientras haya humanos sobre la tierra, sigan eligiendo la inhumanidad y dirán, esto como vida no hay, recuerden, dirá lo que está equivocado, como vida no hay sino una, venga, hagamos y deshagamos que esto no va para ninguna parte. Ojalá que nuestra respuesta ante la vida sea esa primera, que esta verdad, que esta circunstancia que nos aturde, nos ponga a pensarnos como mejores seres humanos. Muchas gracias, doctor. Bueno, por aquí tenemos otra que dice, ¿cómo construimos el mundo que queremos vivir, sabiendo y conociendo la realidad del mundo en que vivimos? Esa pregunta me parece bonita, ¿cierto? Entonces, voy a contestarla. Ojalá apunten, pues aquí va la séptima, que por razones de tiempo no la dije. ¿Cómo la construimos? Bueno, me toca casi que volver a repetir la conferencia, pero la voy a poner más sencilla. Nuevamente en el hospital digo, hombre, tengamos 4 reglas de oro permanente para poder construir ese mundo mejor, para poder ayudarle a un enfermo, para poder construir un hospital mejor. Y son lo que hemos llamado aquí los 4 rectos. Primer recto entendimiento. ¿Qué es recto entendimiento? Por favor, no nos desconectemos de la realidad. ¿Sí? Es que una de las tareas del ser humano es, oiga, ¿qué está pasando? Y ser objetivos. Hoy vivimos, miren esto, vivimos en medio de las falsas noticias. Yo muchas veces he dicho que usted quiere saber la verdad de algo, es inversamente proporcional a la velocidad con la que se propaga y al número de gente que se la cree. Normalmente las verdades no se propagan rápido, ni todo el mundo las cree, sino pensemos en eso como nos daba de dificultad aprendernos el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Tire una verdad en Twitter de física cuántica, a ver cuántas veces la retuitean. ¿Sí? En el primer retweet, ahí se quedó. Entonces construimos un mundo más humano entendiendo mejor las cosas. Pero aquí va lo segundo, recto pensamiento, o sea, a esa realidad que entendemos, cómo la afrontamos. Fíjense que entendemos la realidad del COVID. Entonces, ahora el estar distanciados del otro, esa distancia no es signo de odio, no es signo de que estamos mal, sino es signo de cuidado. Entonces, la repensamos. Pero entonces viene lo tercero, la recto hablar, recta palabra. Una de las cosas que hoy tenemos la importancia de los líderes. Catalina me hacía la pregunta, ¿cómo hacemos para inspirar a la gente del hospital? Contándole historias. Los líderes tenemos que narrar siempre un mundo mejor, un mundo que nos ilusione, un mundo que valga la pena vivir, para recto actuar. Si quieren, vámonos de atrás hacia adelante. No se puede actuar bien si no se ha hablado bien, no se habla bien si no se piensa bien y no se piensa bien si no se entiende bien. Pero vuelvo y termino con esto, es que va a costar. Recuerden el soneto. La vida humana cuesta
cuesta. Tengámosle mucho cuidado, ¿sí?, a las cosas abundantes y fáciles. Dije la frase de José Antonio Marina, es que nos están vendiendo esa vida, ¿cierto? No, tranquilo, sí, lo que se te vaya ocurriendo. No, construir un mundo más humano implica también resistir, superar los obstáculos. La palabra objeto es muy bonita, viene del latín objicere, o sea, lo que te objeta. Dicho de otra manera, la realidad nunca se ha dejado moldear fácilmente, pero eso es lo que nos pone a prueba, eso es lo que nos reta. Y tenemos muchas oportunidades, simplemente veámoslas, o sea, entendamos. Sí, y repensemos cuánta gente a nuestro lado. Voy a terminar esta respuesta. Muchas veces lo dije aquí en el hospital. Sí, que prójimo, y si quieren metámosle teología o antropología, prójimo no es únicamente el que se acerca, sino prójimo es aquel al que nos debemos acercar. ¿Sí? Nuestro hospital, el Hospital Pablo Tobón Uribe, hoy en Colombia sale a otros sitios a buscar dónde podemos ayudar. No quedamos, el que llega aquí, claro que le ayudamos. Así es como fabricamos un mundo mejor. ¿A quién pudieras tener a tu lado que no te has dado cuenta de las circunstancias en que está viviendo? Tantas cosas que tenemos para mejorarnos, para estudiar, para saber, para poder cuidar. He ahí la respuesta nuevamente a esa pregunta que es muy importante y que es de todos los días y de todas horas. Bueno, doctor, y como ya nos falta un minutico, le voy a hacer la última pregunta a las demás. La coordinamos con usted, nos quedan 2 o 3 preguntas por hacer. Esta última es, ¿usted cree que tener esperanza es una manera de ser libre? Es que, claro, es la manera más linda de expresar la libertad. Pero no creamos que la esperanza es fruto de un golpe de suerte, sino la esperanza es ese mundo preferible. Yo lo aprendí con mi cara, mire, yo lo aprendí con mi cara. Yo aprendí lo que es suerte y destino. La gente los confunde. Que destino es lo que le tocó. Sí, que con esta cara mi destino es ser feo. Sí, qué suerte, es que de pronto venga un golpe de suerte. ¿Cuándo me va a cambiar a mí la cara un golpe de suerte? No, entonces, pero es al revés. Mire, suerte fue lo que nos tocó. En suerte, yo soy hombre, yo soy varón. En suerte nací en Colombia, eso no lo elegí, fue mi suerte. Con mi suerte me labro mi destino, o sea, creo la esperanza. Y entonces yo aprendí algo, Catalina, con esta suerte de cara que se me ve, mi destino no es ser modelo, sino de pronto mejor hablarle y hacerle una reflexión a la gente de ISA, porque no me han buscado en ninguna revista de modelaje, así que acepté mi suerte y con ella me labro el destino y abro un mundo de esperanza. Va a costar, pero tiene sentido, insisto, en ese verso de Francisco Luis Bernardés. Bueno, doctor, un placer estar con usted, muchas gracias. Muchas gracias a todos también por conectarse. La charla va a estar publicada en nuestro micrositio, también en nuestro canal de YouTube, por si desean compartirla con amigos, con familiares. Este es un espacio de sabiduría que seguro todos vamos a querer compartir. Adelante, Bernardo. No me queda sino agradecer de nuevo a Andrés porque esta charla tan inspiradora, tan humana, tan bonita, que habla perfecto con nuestro manifiesto, con nuestro propósito de conexiones que inspiran, habla perfecto a eso. Y es un gran honor para nosotros haberte tenido, Andrés, y espero que a futuro volvamos a poder tener la oportunidad de tenerte en charlas como esta, que han sido iluminadoras y han sido motivadoras, pero sobre todo aclaradoras de muchos conceptos que están tan presentes en este momento difícil de confinamiento. Andrés, muchísimas gracias. A ti, Bernardo, me alegra mucho haber hablado de esa conexión. Me alegra muchísimo y gracias por mantenernos interconectados con la energía. A todos el mejor de los días y trabajemos por un mundo mejor, que es el que vale la pena. Un buen día y gracias por esta oportunidad. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao.